Y ahí estaría grabando. Voy a empezar ya con la última ayudantía de este semestre. Antes de empezar con el ejercicio que voy a hacer hoy día, que es el que está acá, pero me voy a acercar un poco al micrófono. ¿Aló? ¿Se escucha mejor ahí o no? Ya. Entonces, como dije, este va a ser el ejercicio que voy a hacer el día de hoy. Es un ejercicio de una estructura isostática, una estructura de tipo marco, como podrán ver. Pero antes de esto, como dije, quería hablar un poco de lo que es el drive. Que miren, o sea, aparte de este ejercicio, lo que quería hacer también es explicar como casos particulares que pueden haber como en los cálculos, ¿ya? Entonces voy a empezar con eso. Aquí acabo de subir un archivo donde aparece como los tres casos de, de una viga simplemente apoyada, que son los casos con los que normalmente nosotros estudiamos. Primero tenemos la carga puntual, ya, y la idea de todo este desarrollo es encontrar al final cuál sería la gráfica de los esfuerzos internos. Entonces, por ejemplo, si tengo una carga puntual, sé que el corte se comporta de esta manera, el momento se comporta de esta manera, o como está aquí abajo, sí, porque acuérdense que se invierte, ¿ya? Y el axial no está obviamente porque no hay ninguna carga que esté a lo largo de la barra o del eje de la barra, ¿ya? Entonces, este sería el caso de la carga puntual. Aquí tengo de la carga distribuida. También, como digo, la idea es encontrar los diagramas de esfuerzo como para entender cómo se comportarían en base a la carga que yo tengo sobre la viga o sobre el elemento, ¿ya? Entonces aquí estaría el esfuerzo de corte. Si yo tengo una carga distribuida, el esfuerzo de corte es una ecuación lineal y la ecuación de momento es una cuadrática. ¿Ya? Por eso se genera como esta especie de parábola, sería. También se coloca hacia abajo porque el lado positivo va hacia abajo, acuérdense de eso siempre. Y entonces esto ya está claro. Y por último, la carga triangular o carga distribuida triangular, ¿ya? Que es como la que está aquí. Y quería empezar con esto porque este caso no lo vimos en la ayudantía pasada. Igual es importante que lo entiendan. Cuando nosotros tenemos este tipo de carga, lo que pasa es que nosotros tenemos cargas cúbicas, o perdón, mejor dicho, una ecuación de esfuerzo interno de momento cúbicas, o elevado a 3, ya como aparece acá. Por lo tanto, lo recomendable cuando tengan que graficar como este tipo de cargas, o los esfuerzos internos asociados a este tipo de cargas, calculen directamente lo que es la función que define los esfuerzos, como por ejemplo el corte y el momento, obviamente, y de ahí lo grafican, porque uno tiene que ver cómo se está comportando como estos esfuerzos internos que están representados por esta función en el tramo en el que estamos trabajando, ¿ya? Eso, entonces voy a comenzar explicando cómo nosotros tenemos que hacer el análisis de esto. Yo eso lo voy a hacer en Paint. Voy a dibujar esto en Paint para que lo tengamos claro. Ya nosotros siempre vamos a tener como una viga acá. Esto lo estoy haciendo solamente porque como en la ayudantía pasada no lo vi, y puede que la pregunte algo así, lo ideal es que lo tengan claro. Entonces voy a comenzar explicando los dos ejemplos que nosotros tenemos de cargas triangulares, que es cuando está así, y también se puede calcular en el sentido contrario. O sea, digo en el sentido contrario cuando la carga está distribuida de esta forma. ¿Sí? Incluso, ya, entonces esto van a ser los dos casos que voy a comenzar explicando ya. Aquí obviamente en el dibujo faltan como las flechas que están apuntando hacia abajo, extendiendo hacia que son las cargas. Voy a agrandar esto, ya, listo, y ahora voy a empezar con esto. Ya, obviamente nosotros siempre vamos a tener el largo de la viga, ¿cierto? Tenemos esta distancia que está acá. Ya, también sabría cuánto es la distancia, o la altura, mejor dicho, de esta carga. Altura, ¿ya? Esos datos, como digo, son conocidos, ¿ya? Nosotros lo que hacíamos siempre era que nosotros hacíamos un corte en la mitad, ¿cierto? Este era nuestro X variables, o nuestro X variable, aquí se cortaba todo esto, aparecen los esfuerzos internos, ¿cierto? Entonces tengo que ver cómo va variando la carga, que sería el área de este triángulo, a lo largo del eje X, o a lo largo de la viga con un eje X, o con un valor de X variable, para encontrar lo que son los esfuerzos internos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago este análisis? Ya tengo el valor de X, que sería la distancia que acabo de dibujar, ¿cierto? Entonces aquí lo que hay que hacer es dividir esto, como este trozo de carga que queda aquí arriba. Entonces me quedaría aquí, esto que es donde hago el primer corte, que o sea, que está asociado al X variable, y también divido la figura en dos. Porque aquí, si ven, abajo aparece un rectángulo y arriba un triángulo. Entonces tiene cierta semejanza
o sea, con lo que nosotros ya estudiamos hace un rato, que era cuando calculábamos cargas distribuidas, si teníamos como una figura que no podíamos calcular directamente todo, lo separábamos y con base a esa figura ya separada calculábamos todo, ¿cierto? Ya, entonces, como digo, tengo este X de acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que puedo calcular con esto ahora? La altura que se genera aquí arriba, la que acabo de dibujar. ¿Cómo lo calculo? Aplicando el teorema de Tales. Entonces yo tengo L, que es el largo conocido, es AX. No, perdón, es AH, me equivoqué ahí. Sí, porque estoy considerando obviamente el triángulo más grande. L es AH, como X es a esta distancia que yo acabo de calcular, que le puse I. Entonces de aquí puedo despejar el I. Sería una multiplicación cruzada, ¿cierto? Entonces me quedaría X partido L por H. ¿Ya? Entonces ya sé cómo va variando esa altura que está aquí arriba a medida que yo voy avanzando en el eje X. Incluso si el X vale 0, esa altura no existe. No sé si logran ver eso. Entonces ya, sabiendo cuánto vale este I variable en función de X, puedo encontrar los diagramas de esfuerzo interno. Y eso es lo que tengo que hacer después. Entonces, claro, como ya sé esta altura, cuando yo calculo lo que son los momentos y el corte, tengo que saber el área de la figura que está arriba, ¿cierto? Entonces yo con esas áreas que ya conozco, en base a esa distancia que acabo de explicar, calculo todo. Incluso esto es lo que pasa acá. Se realiza el mismo análisis que yo les dije. Tenemos una X variable acá. Aquí dejo como variable sí la altura acá. ¿Ya? También es viable, obviamente, pues al final lo que estoy haciendo es tomar la altura completa y le resto lo que acabo de escribir recién. ¿Sí? Y con esa distancia que va variando, voy calculando el resto de las cosas que necesito. ¿Sí? Incluso aquí, si se dan cuenta, aparece 10 menos 2x. Eso significa que yo a la altura completa le estoy restando la parte de arriba. La parte de arriba es lo que yo acabo de explicar recién. ¿Ya? Lo importante es que con esa distancia uno va calculando el resto de las cosas, como digo. Por eso aquí está el ejemplo completo o el ejemplo aplicado, para que lo vean. ¿Ya? Y en otro caso que se puede dar, que también es mucho más sencillo que este, si nosotros tenemos el largo que, como dije, que ya conocemos, también tenemos la altura de la carga, nuevamente aparece un X variable acá, entonces realizo un corte acá, aparece los esfuerzos internos que yo voy a calcular, ¿ya? Y tengo que buscar esta área, o perdón, esta altura, le coloco ahí, que va a ir variando a lo largo del eje X, y con esa altura yo voy calculando las áreas que me permiten encontrar los esfuerzos internos, ¿ya? Entonces, de aquí, ¿cuál sería la relación? Igual teorema de Tales. L es H, como X es ahí. Nuevamente despejo el I. Entonces el I sería X partido L por H. ¿Ya? Y yo creo que lo mismo que nos quedó recién. Entonces al final, como digo, lo importante es que encuentro la altura que va variando del triángulo a medida que avanzo en el X y con ese voy encontrando lo que sería el área de la carga distribuida, que es la que me permite encontrar los esfuerzos internos. Eso sería. No sé si quedó alguna duda. También vi que alguien llegó después. Repito lo que estaba haciendo, estaba solamente explicando este caso en particular, que es cuando nosotros tenemos cargas triangulares en una viga o en un elemento, porque eso no lo habíamos visto antes. ¿Ya? Repito harto que lo estoy haciendo porque no lo vimos en la otra ayudantía, entonces es importante que entiendan esto, y lo importante también y lo que tienen que tener claro es que al final en la ecuación de momento es una ecuación cúbica. Y como ya dije hace un rato, lo ideal sería encontrar esta función que define estos esfuerzos para poder graficar, porque tenemos que conocer cómo se está comportando dentro de ese rango. Ya, eso sería lo primero. Lo segundo que quería explicar era cuando tenemos el caso que aparece acá. Cuando tenemos cargas aplicadas en, una, en un elemento que está posicionado de forma diagonal. Ya, entonces voy a hacer aquí el ejemplo. Tengo una rótula aquí. Ya. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Primero, que la carga esté perpendicular a la barra. O sea, por ejemplo, aquí, así. Y aquí obviamente se genera un ángulo de 90 grados, porque como digo, está perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer si a mí me parece algo así? Lo que podría hacer primero es descomponer eh, esta carga de forma vertical y horizontal. ¿Cómo haría eso? Ya sé cuánto sería la inclinación de la barra. Aquí tendría un ángulo.
Entonces, con ese ángulo yo podría encontrar, como digo, la componente de la fuerza en el eje Y y la fuerza horizontal, o en el eje X, ¿ya? Entonces, con esta nueva fuerza que ya acabo de calcular, empiezo a hacer el proceso de despiece. Con la fuerza I puedo encontrar los esfuerzos que aparecen acá y acá, por ejemplo, porque también, acuérdense que puede aparecer así también, ¿ya? Y con la fuerza que quedó horizontal, o la componente de la fuerza horizontal, puedo calcular los esfuerzos que están aquí a los lados, ¿ya? Eh, Esto obviamente nos sirve para continuar con el proceso de despiece. Pues entonces, por ejemplo, si yo tengo una barra aquí o una columna, con el esfuerzo que ya acabo de calcular, que el que está acá, me voy viendo cómo se comportan los otros extremos, ¿cierto? Eso sería el primer caso que puede hacer, o que puede pasar. Repito, si tengo una fuerza que es perpendicular a la barra, lo que puedo hacer es descomponer las fuerzas horizontal y verticalmente, y con esas trabajo el despiece. Eso, ¿se entendió? Tampoco creo que haya sido tan complicado. ¿Ya? Y hay otro caso que, como digo, es el que está acá, que este es un poco más interesante. Incluso si me dan un segundo, voy a tomar el cuaderno, que lo tengo anotado. Ya. Voy a hacer, incluso voy a cortar este dibujo que aparece acá y lo voy a hacer más arriba. Esto es lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Que tengo una carga distribuida, pero si se dan cuenta no está posicionado sobre la barra en sí. ¿Puedo borrar esto? Quedó muy feo eso. Ya, pero entiendan que lo que quiero explicar solamente es la barra diagonal, ¿ya? Y también no necesariamente hay rótula a los lados, puede ser que sea un elemento que continúa o continua, ¿ya? Lo importante es que yo tengo una carga Q y que, insisto, está aplicado sobre esa diagonal de esa forma, ¿ya? Entonces puede ser, o sea, puede ser complicado el análisis, o sea, es un análisis más complicado de lo que acabo de explicar recién, no es como, no basta con descomponer directamente la fuerza. Entonces, ¿cuál es el análisis que uno tiene que hacer? Primero, tengo que encontrar la carga puntual que estaría representada, o que estaría representando, mejor dicho, la carga distribuida. ¿Ya? Sé que esta carga que representa la carga distribuida sería el área del rectángulo, ¿cierto? Ya, pero aquí la base no es directamente el valor que aparece acá. Sería el largo de la diagonal que aparece. Entonces, ¿cómo calculo yo este largo? Si yo tengo esta distancia que aparece acá, no, me estoy enredando al final, miren. Yo tengo el largo de la diagonal, ¿sí? Tengo este largo que tengo, ¿sí? Me enredé, lo siento por eso. El largo acá tengo el ángulo, ya, y para encontrar el área de la carga distribuida sería multiplicar la altura, que sería el Q que ya conozco, y lo multiplico por la base del rectángulo, ¿sí? Que es la que está acá. Entonces puede ser que yo tenga directamente esta distancia que acabo de dibujar acá, que sería como la base del rectángulo, o lo que puedo hacer es multiplicar el L que tengo por el coseno del ángulo. L por el coseno del ángulo. ¿Sí? Si yo multiplico el L por el coseno del ángulo, voy a encontrar la base que está aquí abajo, ¿cierto? Esta distancia horizontal, que sería la base del rectángulo. ¿Sí? Entonces, ahora con esa distancia, puedo obtener la representación de la carga distribuida como carga puntual. O sea, esto al final sería X, ok, perdón, Q por L por coseno de alfa. ¿Sí? Eso. Sí, sé que me enredé en un principio, pero lo explico de nuevo y lo siento por eso. Tengo que encontrar esta carga puntual, sería el área del rectángulo, entonces multiplico el Q por la base del rectángulo. Si no tengo directamente esa base, lo que hago es multiplicar por el L coseno de alfa, que al final sería por trigonometría, saldría la base de ese triángulo que se genera acá. Eso, ¿se puede confirmar? O sea, ¿podrían confirmar, por favor, que se entendió? Ya, bacán. Entonces, ahora sí lo que tengo que hacer es descomponer esta fuerza que aparece acá. Entonces, ¿cómo la descompongo? Multiplico nuevamente por el coseno del ángulo o el seno del ángulo. Entonces, si yo multiplico nuevamente por el coseno del ángulo, estoy llegando a la componente que es perpendicular a la que está acá, o a la barra que aparece ahí. Ya, otra cosa antes de esto que estoy explicando, yo con la carga que comenté en un principio, esta de acá, la carga puntual, puedo saber los despieces, o sea, puedo aplicar directamente los cortes que se generan acá y también los que están acá ya. No es necesario como que los descomponga. Uno, o lo que estoy explicando ahora, es porque tenemos que descomponer esta carga distribuida
para encontrar los diagramas de esfuerzo interno, ¿ya? Ahora van a entender por qué yo creo. Ya, entonces, como dije, esta componente que acabo de dibujar en rojo sería Q por L coseno de alfa por coseno de alfa. Coseno de alfa. Que sería lo mismo que coseno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Ya, y el tema está en lo siguiente, que también se genera una carga distribuida, o mejor dicho, una carga variable a lo largo del eje. O sea, se genera una carga que va de esta forma. Y esto sería Q por L coseno de alfa por seno de alfa. ¿Ya? Entonces, si esto lo dibujo como me quedó ahora, o mejor dicho, rotando o colocando de forma derecha la barra, ahora tendría una carga distribuida acá, que vale Q por L coseno cuadrado de alfa, y a lo largo del eje me queda una carga variable, también que sería Q por L por coseno de alfa por seno de alfa. O sea, no sé si, no, creo que está mal dicho que diga variable, porque al final es una carga, o sea, el azul es una carga que está a lo largo del eje, ¿ya? Entonces, cuando yo calcule el, la carga axial en función de X, ahí sí va a ser una carga variable, va a ser debería ser un axial variable. Porque va dependiendo de cuánto avance, ¿cierto? Si yo me ubico más acá, tendría una carga más, o sea, sería una carga mayor acá. Sí, pues de hecho aquí estoy revisando la pauta de un ejercicio donde se aplica esto. Y claro, el momento es variable, obviamente, porque tengo esta carga distribuida arriba. El corte también es variable, porque también va variando la carga distribuida. Y en el axial también se presenta como un esfuerzo axial variable, ¿ya? Por eso, al final, lo importante es que este Q que está arriba de esta diagonal de esta forma, se descompone como lo acabo de explicar recién. Eso sería. Ya, y si no vieron tan claro lo que fue el multiplicar por coseno o seno, al final ese ángulo alfa se repite acá. Por eso cuando yo multiplico por el coseno del ángulo, estoy encontrando la componente que es perpendicular a la barra, y cuando multiplico por el seno, encuentro la componente que está a lo largo del eje de la barra. Eso sería, y eso es lo que quería explicar antes de empezar con el ejercicio. Por favor, ¿me pueden confirmar si se entendió o si necesitan que repita algo igual? Porque en un principio es complicado de entender esto y también, para mí también es difícil de explicarlo. Ya, Daniel, ¿en qué parte te enredaste? Como para repetirlo. Sí, o sea, si es necesario que lo explique completo o no, no hay problema, lo explico nomás. Ya, en lo de pasar la carga puntual, ya. Entonces voy a borrar todo y lo voy a explicar de nuevo. Por último, solamente esa parte. Y como dije también en un principio, incluso creo que antes de grabar, lo ideal que en esta ayudantía veamos como los casos particulares para una prueba. Por eso igual, si no hago al tiro el ejercicio, tampoco hay problema. Ya mira, lo que tengo que hacer, obviamente, y lo que hacemos siempre, es que yo esta carga distribuida la tengo que pasar a una carga puntual, ¿cierto? O representarla como una carga puntual y con eso empiezo a calcular las demás cosas, ¿cierto? Entonces ya tengo que encontrar el Q que aparece acá, que sería, como digo, la representación de la carga distribuida como carga puntual y que es lo que hemos hecho siempre, ¿cierto? Nosotros cuando tengo una carga distribuida, yo calculo el área, esa área representa una carga puntual dentro del sistema. Por eso, también, ojo con eso, y creo que también lo he comentado en otra ayudantía, no hay que confundirse en que la distribuida es una carga puntual, sino que solamente nosotros la representamos como carga puntual. Ya, entonces aquí, como digo y como repito harto, tengo que encontrar la representación de carga puntual de la carga distribuida. Entonces, el valor de esta carga está dado por el área del rectángulo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la base del rectángulo, que sería la que está acá, basta con multiplicar el Q por ejemplo, L. Sí, ¿me podrían dar un segundo, por favor? Voy a revisar algo. Ya, sí, lo siento por eso, estaba viendo algo. Ya, entonces, como digo, tengo que encontrar el área que me representa la carga puntual, entonces bastaría multiplicar el Q por SL.
Aunque la embarré yo también con haber explicado que era en el, voy a poner otra distancia y le voy a colocar X. Si yo multiplico por Q por X, voy a encontrar directamente el valor de esa carga puntual, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo no tengo este valor de X? Me voy con el largo de la barra, ¿ya? Supongamos que yo tengo el largo de la barra, que es la que está acá. Yo este L lo descompongo, porque quiero encontrar la distancia que está aquí abajo. Y con esta distancia es con la que yo calculo el área, ¿cierto? Entonces este valor sería L por coseno de alfa, ¿ya? Que sería lo mismo que la base del rectángulo, ¿ya? Por eso, ahora la carga puntual no sería Q por X, sería Q por L coseno de alfa. Eso sería. No sé si con eso está claro la duda. Sí, sí, ya, eso sería. Porque claro, de ahí lo que faltaría, como dije, sería encontrar la componente que está acá, que es perpendicular a la barra, y la que está acá, que sería paralela a lo largo de la barra. Sí, eso sería. No sé si tienen también otra duda como para antes de empezar con el ejercicio ya. Ah, incluso podría como explicarle también algo que pasa después con esto. Aquí miren, yo tengo que el Q por L coseno cuadrado de alfa y aquí Q por L por coseno de alfa por seno de alfa. Ya, sí, claro, se me olvidó explicar este paso. Sí, se me fue a mí, lo siento por eso también. Que cuando yo, o sea, como ya sé cuánto equivale la carga puntual de la que es distribuida a lo largo del eje, miren, por ejemplo, aquí yo lo que hice fue pasar como la carga distribuida que se encuentra en esa posición a cargas puntuales que son perpendiculares y paralela al eje, ¿cierto? Entonces yo este Q por L coseno cuadrado de alfa tengo que pasarla ahora a una carga distribuida que se encuentra de esta forma. ¿Ya? Entonces para encontrar esa carga distribuida ahora, lo que tengo que hacer es dividirla por el L. Si yo divido por L, estoy encontrando esto. Entonces al final esta carga distribuida a lo largo me queda Q por coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Se simplifica el L. Y también, como dije, y por eso queda una carga distribuida a lo largo del eje, esto también lo divido por L y me queda Q por coseno de alfa por seno de alfa. Y con eso es lo que hago ahora los cálculos. ¿Sí? Ahora aquí me queda el X variable, todo, y empiezo a calcular los esfuerzos internos. Sí, se me fue a explicar eso. Sí, entonces pasamos de una carga Q que está representada de esta forma a lo que acabo de explicar recién. Eso sería. Entonces, ahora si yo aplico directamente esto en el ejercicio, al final ya sé que me va a quedar una carga distribuida de esta forma y que vale 5 por coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Y ahora esto, en vez de ser esta carga así, va a quedar acá. Sí, y en el otro caso, cuando multiplico por coseno alfa y seno alfa, me queda una carga distribuida acá. ¿Sí? Eso sería. Ahí sí sería el proceso completo. A mí se me fue explicar eso. Lo había antes explicado solamente cuando quedaban cargas puntuales, pero también es importante pasar la carga distribuida para encontrar la función de los esfuerzos internos. Eso, ¿se entendió? Por favor, si me pueden confirmar. Ya, todo bien. Entonces continúo ya con el ejercicio que es el que está acá. Como dije, un ejercicio muy complicado de despiece. Espero que alcance a terminarlo, si no nos quedamos hasta que lo termine. O por último, que haga el despiece completo de la estructura. Ya, lo primero que vamos a hacer es aplicar el método del arbolito para ver si es una estructura isostática o hiperestática. Ya sabemos que en este ramo solamente trabajamos con estructuras isostáticas, así que no puede ser hiperestática. Pero igual tenemos que asegurarnos de eso, porque más adelante cuando estén en estructuras, o incluso más adelante en la carrera, no les van a decir directamente si es isostática o hiperestática, uno tiene que ver eso. Por eso voy a empezar con el método del arbolito para, para saber si la estructura es isostática o hiperestática. Ya, en la ayudantía anterior expliqué cómo se realizaba el método del arbolito, así que ahora lo voy a aplicar directamente, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es obviamente encontrar un empotramiento,
o un apoyo donde se encuentre o que se encuentre empotrado la barra, ¿cierto? En este marco no aparece eso. Por lo tanto, yo voy a tomar un apoyo y lo voy a convertir en empotrado. Entonces, al que está aquí en el lado izquierdo, le voy a sumar 1. Si yo le sumo 1, lo que estoy haciendo es convertir este apoyo en un empotrado, porque le estoy aumentando una restricción. Ya, ahora tengo que ir al otro apoyo. Tenemos 2 apoyos simples, por lo tanto tengo que eliminar esos apoyos y lo que hago es restarle 2 a cada uno. Le resto 2 y se eliminan las 2 restricciones que aparecen o las dos reacciones que aparecen en un apoyo simple, ¿cierto? ¿Qué más? Ahora me voy con los nodos. Ya, aquí tengo, o mejor dicho, las rótulas, ¿sí? Aquí tengo una rótula, tengo 2 barras, por lo tanto suma 1. Aquí arriba tengo lo mismo, una rótula, 2 barras, suma 1. Aquí también pasa lo mismo, una rótula, 2 barras, pasa lo mismo. Ya, ahora tengo que ver qué pasa acá. Aquí, si se acuerdan, había un caso especial, que era cuando yo tenía, por ejemplo, 2 barras así, 2 barras que son continuas, o que están unidas, y una rótula externa. En ese caso solamente aporta 1, porque lo otro era que si yo tenía una rótula y varias barras, se tenía que sumar la cantidad de barras menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí que dibujé 4, se le sumarían 3. Al final, este valor que nosotros aportamos está relacionado con las cargas que nos, o perdón, las ecuaciones que nos entregan las rótulas. Ya, entonces aquí también tengo ese caso especial, pues tengo una barra que es continua y una rótula externa, por lo tanto suma 1 directamente. Aquí también pasa lo mismo, más 1, y aquí más 1. Si no han visto muy bien, aquí lo que pasa es que estas barras siguen de esta forma, y ahí la rótula está como externa de su unión. Ya, y en este lado derecho pasa, o perdón, en el lado izquierdo pasa lo mismo. Tenemos 2 barras que están unidas y una rótula externa. Ya, pero ¿qué es lo que tengo acá? Yo cuando ya eliminé todas las rótulas me queda un sistema cerrado. Y como expliqué también en la semana pasada, o en la ayudantía pasada, no puede pasar esto, por lo que tengo que eliminar una barra. Entonces voy a eliminar esta barra y le resto 3. Le resto 3 porque son las 3 ecuaciones de esfuerzo internos que me entrega esa barra. Entonces, como ya no tengo nada más que eliminar, empiezo a sumar todo. Me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y le tengo que restar 3, 4, 5, 6, 7. Al final estoy sumando todos los valores que me quedaron ahí y por lo tanto me queda igual a 0. ¿Qué significa que sea 0? Que es una estructura isostática y la puedo resolver directamente sin ocupar algún método de estructura hiperestática. Eso sería listo, o sea, sería todo el método del arbolito. No sé si les quedó alguna duda con esto. ¿Se entendió? O también si necesitan que repita el método, no hay problema también. Ya Ignacio entendió. ¿Y Daniel? Ya, entonces continúo. También repito que si no se acuerdan de esto, está en la ayudantía pasada. Ya, entonces ahora me empiezo a hacer los despieces. Voy a empezar directamente a hacer los despieces. Ya, y para eso voy a dividir la estructura igual como lo hicimos la semana pasada con los ejercicios. Entonces en Paint voy a dibujar todo esto. Ya, voy a dividir todo esto. Entonces voy a dibujar solamente las barras que me interesan. Tengo esta barra vertical que está aquí. Abajo también está el apoyo, después lo voy a dibujar. Es continua con esta barra. ¿Qué más? Aquí aparece esto acá, pero aquí se genera una rótula en la parte de abajo. De ahí voy a dibujar todo lo que son las rótulas. Lo importante ahora es que entiendan cómo estoy dividiendo la estructura. Aquí, obviamente, estas barras que están aquí de forma vertical se dibujan de esta forma y la carga va a quedar representada como puntual ya. No es como cuando tengo una carga puntual entre medio de una barra y divido la barra en dos. Como por ejemplo, aquí miren. Aquí en esta barra de aquí al medio hay una carga puntual en la mitad. Entonces aquí sí voy a dividir lo que sería... Voy a borrar esto, ¿se podrá? No. Voy a acortar un poco esta barra. Y la forma y me quedaría en la otra parte de la barra. Aquí en la mitad está aplicada la carga de 5 toneladas metro. Aquí sigo con esto aquí. Aparecería una carga puntual de 5 aquí arriba.
pero no influye en lo que es la división de las barras. Aquí abajo se separa porque aquí aparece una rótula externa. Entonces estas barras son continuas, aquí no va una rótula, pero tengo que considerar la barra que está afuera. Esta continúa con esta y aquí me queda otra columna. Y por último me quedaría esto de acá, una aquí, después continúo aquí abajo, aquí está la carga de 5 toneladas metro y después continúo esto. Ya, y aquí estaría dividida la estructura. Esto lo voy a cortar y obviamente le voy a dibujar las cosas que faltan para que entiendan mejor cómo está todo. Esto lo quise hacer así para que ustedes entiendan cómo estoy dividiendo la estructura. Y entonces aquí voy a hacer el despiece y esto lo voy a agrandar un montón porque en los despieces se ocupa harto espacio. Y ahora sí voy a dibujar las cosas que me faltaron, como dije. En estas 3 barras de aquí abajo se genera un apoyo simple. O hay un apoyo simple. Entonces aquí me quedaría esto así. También esto así. Y esto aquí. Ya. Ahora las rótulas. Aquí, si ven este nodo de acá, estas barras son continuas, ¿ya? Entonces no hay una rótula, pero aquí afuera sí hay una rótula. ¿Qué es lo importante de esto al final? Es que las cargas distribuidas, o perdón, mejor dicho, los esfuerzos internos, igual tenemos que estudiar cómo se está comportando el traspaso de momento a cabo. Aquí no influye porque como hay una rótula no hay momento. Pero aquí tenemos que ver qué pasa igual. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Para la barra de arriba, aquí se genera una rótula. Aquí también hay una rótula. Aquí también hay una rótula. Aquí voy a colocar las cargas igual. Aquí aparece una de 5 toneladas. Aquí la carga distribuida que está aquí sería 5 por 5, sería 25. Si ven, aquí comparándolo con el ejemplo que había hecho antes, aquí directamente ya tenemos la base del rectángulo, pues entonces multiplico S5 por la base del rectángulo y llego directamente a la carga. El tema está en que cuando quiera conocer los esfuerzos internos, ahí sí tengo que aplicar esto de acá, para conocer el comportamiento como en los ejes de la barra. O sea, me refiero como si yo estuviera viendo el sistema así, X, ahí, así como inclinado. Por eso se tiene que hacer eso ya. Ya continúo, entonces, aquí también hay una rótula. Aquí también se generaría una carga distribuida que vale 6. 3 por 2, 6. Y en la parte de abajo, 10. Ya, también aquí hay una rótula. Aquí está la carga de 5 toneladas. La rótula aquí, rótula acá. Aquí también se genera esa misma rótula. Aquí viene la carga de 5 toneladas. Creo que no me faltaría nada. Creo que ahí estaría completo como para empezar a aplicar el despiece. Sí, pues, eso sería. 25, 3 por 2, 6, 5 por 2, 10. Ya, pues entonces puedo empezar el despiece. ¿Y cómo hago el despiece? Que es lo primero, tengo que ver las condiciones de borde. O sea, ¿se acuerdan que en las condiciones de borde yo me refiero como que, por ejemplo, si tengo los esfuerzos en el lado izquierdo, puedo continuar con el lado derecho? ¿Ya? Pero ¿cuál es el tema? Que aquí no tengo ninguna condición como para poder empezar con el despiece. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Si se dan cuenta, aquí hay una parte de la estructura que puedo dividir en términos de momento. Esta rótula que aparece aquí independiza todo lo que es la estructura en términos de momento. Eso significa que yo puedo momentar en esta rótula y tomo todo lo que está hacia la derecha. O sea, esta viga que está acá y esta columna, me queda el apoyo y la carga de 5. Entonces yo con esa independización de la estructura puedo encontrar la reacción vertical y horizontal que aparece en el apoyo de acá. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, divido la estructura, incluso para que quede más claro, voy a cortar todo esto acá. Y a esto le voy a aplicar solamente sumatoria de momentos. Entonces le aplico sumatoria de momentos en la rótula. Ya, me preguntan si esa es la única parte donde se puede empezar. Creo que sí, para este ejercicio sí, porque, mira, aquí hay otro igual. Y incluso es mucho más sencillo, incluso lo puedo explicar al tiro. Aquí esta rótula también independiza esta parte de la estructura, ¿sí? Me quedaría solamente esta columna.
como no hay ninguna carga externa horizontal, aquí aparece una reacción, ¿cierto? Una reacción horizontal. Y como no hay ninguna carga externa horizontal, significa que esta reacción vale cero. Para que se equilibre, o sea, exista equilibrio en términos de momento. ¿Sí? Al final sería momentar en esta rótula. Sumatorio de momento con respecto a esa rótula. Y esto igual a cero. Por eso me queda que esa reacción horizontal vale cero. Ahora yo no sé cuánto vale la vertical, pues eso lo tengo que calcular después. O lo debería calcular después, porque tengo que ver como las condiciones en comparación con el resto de la estructura para encontrar esa carga. Ese sería otro caso, y incluso ahí estaría listo. Pero ahí lo importante es que vean ustedes cuáles son los casos en los que puedo independizar la estructura. En este caso yo solamente veo que se genera este y el que está acá abajo, pero ya calculé lo que es la reacción horizontal que se genera ahí. Incluso eso sería lo único que podría hacer ahí, no puedo hacer nada más. Eso. ¿Respondo a tu duda con eso? Ya, entonces ahora continúo con lo que estaba haciendo, que era independizar la estructura acá. Entonces me queda sumatorio de momento de la rótula igual a cero. E incluso antes de eso me acabo de dar cuenta que aquí también hay otra rótula. Entonces lo que puedo hacer es no considerar esto y la sumatoria de momento la estoy realizando en torno a esta rótula. Y me quedaría una reacción horizontal aquí y una reacción vertical. La reacción vertical no puedo saber cuánto vale porque no me genera momento, entonces solamente con la sumatoria de momento en la rótula que acabo de marcar ahora, puedo encontrar solamente la reacción horizontal. Entonces hago la sumatoria de momento, me quedaría menos 5 por 2, menos 5 porque positivo es de esta forma. Menos 5 por 2 más reacción horizontal por 5. Por 5 sería 2 más 3, que esa es la distancia del momento. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, la reacción horizontal vale 2. Entonces ahora esto, como digo, vale 2. Y ya encontré esa reacción. Pues. Entonces voy a incluso en el despiece colocar directamente que esta reacción que aparece aquí vale 2. Reacción 2. Incluso aquí ya tengo algo con lo que podría empezar. Antes de eso, ahora sí, con la rótula que está acá, aplico nuevamente sumatoria de momentos y con eso encuentro la reacción vertical que es la que me falta. ¿Ya? Entonces al final siempre, como ya se habrán dado cuenta, lo importante es hacer divisiones con las rótulas que haya. Entonces voy a hacer sumatoria en la segunda rótula. Sumatoria de momento igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos nuevamente menos 5 por 2 y tendría más 2 por 5, que sería la reacción horizontal, menos la reacción vertical por 4. E incluso, no sé si ya se dieron cuenta, pero va a pasar que esta reacción vertical es igual a 0. Por lo tanto, esto no existe acá. Incluso lo anoto en el despiece ahora, de que aquí no hay una reacción vertical. ¿Sí? Y ahora sí, como ya conozco las condiciones de este punto de acá, incluso se me olvidó colocar la reacción horizontal que hay acá, que esto tampoco existe. Ahora puedo continuar con el despiece, porque ya tengo ciertas condiciones en los extremos que me permiten continuar con el cálculo de la estructura. Antes de eso, ¿se entendió lo que acabo de hacer acá? Perfecto. Entonces, continúo. Pues ahora sí empiezo con el despiece. Ya, ¿qué otra cosa también que se me fue, o ni siquiera se me fue, sino que continúa y que tengo que señalar también acá, es que en los apoyos no hay momento, ¿cierto? Entonces aquí el momento tampoco existe, aquí tampoco, y aquí tampoco. Y esto pasa también en la rótula. Entonces, por ejemplo, en esta columna que está acá, yo ya dejé en claro que no hay esfuerzo, o mejor una reacción horizontal. Aquí no hay momento porque tenemos una rótula, y eso implica directamente que tampoco hay un corte aquí arriba. ¿Sí? Esto no existe tampoco. Porque si yo aplico un corte acá, lo que pasa es que no hay equilibrio de momento. ¿Sí? Si hubiera una fuerza acá, ¿qué es lo que pasa? Es que hay un momento que se está generando en esta posición asociado a esa fuerza. ¿Sí? Por eso no tiene que haber corte en esa parte.
De hecho, eso deberían tenerlo siempre claro, o como un caso que se puede dar mucho. Que, por ejemplo, si yo tengo una barra birrotulada, si no tengo corte en ningún lado, no tiene momento tampoco, ¿cierto? O al revés, pues, si ya sé que no tiene momento en ningún extremo, no tiene que haber corte. ¿Ya? Y esto cambia cuando hay, o sea, cuando no está birrotulada. Porque, por ejemplo, aquí puede haber un momento y puede haber un momento, y también puede haber corte y puede haber corte. Pero lo importante es que se queden con lo de la rótula, que si es birrotulado y no hay corte, no tiene que haber momento y viceversa. Si no hay momento, no tiene que haber corte. ¿Ya? Y también hay que tener ojo con eso porque en el caso de que haya una carga externa, por ejemplo, distribuida, ahí hay que ver qué pasa con los cortes. Ya sabemos qué momento no puede haber porque tenemos rótulas, pero puede que hayan valores de corte. Al final sería que la carga con los cortes que tenemos internamente se está equilibrando la barra. Ya, ¿en qué estábamos? Aquí tengo ya las condiciones de este apoyo, como dije, entonces puedo continuar hacia arriba. ¿Qué es lo primero que puedo pasar y lo que siempre, o uno puede sacar directamente, es que el axial no vale, o sea, no hay axial en el otro extremo. Como en la parte de abajo no hay un axial, significa que en la parte de arriba tampoco hay una carga axial, o un esfuerzo interno axial. Y así me voy hasta arriba, pues. Puedo continuar aquí, de que aquí no hay un axial, y aquí tampoco hay un axial. Continúo aquí. Acuérdense de lo que dije la semana pasada, de que la sumatoria de los esfuerzos internos tiene que ser igual a la fuerza externa. Eso significa que aquí como no hay ninguna carga externa, verticalmente puedo pasar directamente este corte hacia el otro lado. Entonces significa que si sumo estos dos cortes me queda igual a cero, que es igual a la fuerza externa aquí. Continúo acá y tampoco hay un corte, porque no hay ninguna fuerza distribuida externa, ¿cierto? Ya, y aquí tengo que ver si qué pasa. Como hay una carga que puede traer como un esfuerzo axial acá, y acá también tengo que ver qué pasa en términos de esas dos barras. Ya, continúo con el corte. Ahora el corte sería como el segundo, que es más sencillo, porque como no tengo ninguna carga distribuida aquí, puedo pasar directamente el 2 que está abajo hacia arriba. Recuerden que esto viene de sumatoria de fuerzas en el eje X. Tengo que buscar un corte que sumado con el que ya conozco me da igual a cero. Ya, eso. ¿Quedó claro eso que acabo de hacer? Voy a asumir que sí para continuar. Ahora lo que tengo que hacer es buscar el momento que está generado en la parte de arriba. Como hago eso, un momento en cualquier parte. O sea, puedo momentar acá y tengo que buscar un momento que sumado con el momento que me genera esta fuerza de 2 sea igual a cero. Entonces, tengo que ver la distancia de esa barra, que es 3. Voy a colocar aquí 3. Entonces, 3 por 2 me queda 6. O sea, esta carga de 2 me está generando un momento así que vale 6. Y para compensar ese momento, tengo que colocar un momento igual en sentido contrario. Por lo tanto, el momento que está acá vale 6. Ya, si no lo ven de esta forma tan claro, lo que tienen que hacer es colocar un momento que desconozcan, o le colocan m, por ejemplo, y hago sumatoria de momentos, y a este le coloco igual a 0. Sería 2 por 3 más m, igual a 0. Entonces este m vale menos 6, significa que está en el sentido contrario como lo supuse en un principio, por lo tanto el momento está en sentido contrario y vale 6. ¿Sí? Eso es el procedimiento que tienen que hacer en el caso de que no vean tan fácilmente cuánto valen los momentos o el momento que está en el otro extremo. ¿Ya? Incluso yo recuerdo que eso lo hacía un montón de veces cuando recién estaba aprendiendo lo que es despiece y me costaba mucho calcular los momentos. Entonces yo lo que hacía era aplicar la sumatoria de un momento y con eso me aseguro siempre de los cálculos que estoy haciendo, como recomendación que les puedo dar. Ahora continúo hacia la barra de arriba, la que está acá. Tengo que buscar otro corte que sumado con el corte que tengo abajo me dé 5. Acuérdense de lo que dije hace un rato y lo que dije también la semana pasada y que lo dije un montón. Sumatoria de esfuerzos internos tiene que ser igual a la fuerza externa. Por lo tanto, aquí tiene que haber un corte que valga 3. Porque 3 más 2 me da 5, que sería igual a las 5 toneladas que están afuera. ¿Ya? Acuérdense también que esto está ligado con el equilibrio que se genera en el nodo. Yo tengo un nodo aquí, tengo la carga de 5. Entonces, en el nodo pasan los esfuerzos internos en sentido contrario. O sea, aquí me queda el 3 y aquí me queda el 2. ¿Ya? Y aquí se cumple que la sumatoria de esfuerzos es igual a 0.
Por eso, si no, o sea, si lo ven externamente, no en el nodo, tiene que pasar lo que les digo, que la sumatoria de fuerza interna sea igual a las fuerzas externas. Eso. Entonces, ya pasé el corte y en términos de momento no hay ningún momento externo, por lo tanto pasa el mismo momento que tengo abajo hacia arriba, pero en sentido contrario, o sea, así. Y ahí continúa hacia arriba. El corte también lo paso directamente porque no hay ninguna fuerza externa, momento no hay, porque hay una rótula. Incluso ya se podrán haber dado cuenta de que tiene que generarse un equilibrio con el nodo que está aquí abajo. Esa distancia vale 2. Por lo tanto, si yo multiplico este 3 por 2, me queda 6, que es el momento, y se compensa con el momento que ya tengo. Entonces está en equilibrio esta barra. Y así continúo con el resto de la barra, o de la estructura, mejor dicho. No hay ninguna fuerza externa aquí, horizontal. Por lo tanto, este 3 pasa el tiro para allá y continúa para acá. 3. Y aquí también, como en el corte, es birrotulada, no hay momento. Y ahí estaría listo todo esto. ¿Sí? Se acaba, o sea, ¿se entiende lo que acabo de hacer ahora? ¿O lo que hice? Ya, perfecto. Entonces, ahora piensen ustedes, ¿dónde se puede continuar? Igual, creo que no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si me encuentro como pillo en lo que es despiece, yo lo que hago siempre es aplicar sumatoria de fuerzas externas. O sea, me voy a calcular directamente las reacciones. Si se dan cuenta, antes que yo empezara a hacer el despiece, tenía, por así decirlo, 6 incógnitas. Por ejemplo, si yo le pongo A, B y C, tenía la reacción horizontal en C, la reacción vertical en C, tenía la reacción vertical en B y reacción horizontal en B, tenía la reacción vertical en A y la reacción horizontal en A. O sea, tenía 6 incógnitas y ya sabía que podía calcularla, obviamente, por que es una estructura isostática. ¿Cuál es el tema? Que yo haciendo despiece y separando la estructura ya eliminé directamente 3 incógnitas. Porque ya sé cuánto vale esa y cuánto vale esa. Por lo tanto, me queda la reacción vertical en B y las dos reacciones en A. Por lo tanto, lo que puedo hacer ahora es una sumatoria de fuerzas, como dije, externas y de momento externo y puedo encontrar esas reacciones. Pues el tema es que al final, como ya conozco más reacciones, es más fácil hacer el cálculo. No me quedan tantas incógnitas. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces me voy a ir directamente con sumatoria de fuerzas en el eje X. Y ahí lo puedo hacer en cualquier parte, lo voy a hacer acá. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Ya, entonces, ¿qué tengo primero? La reacción horizontal en X. O mejor en A, reacción horizontal en A, o reacción X en A. Y ahí empiezo a sumarle todo lo que está de forma horizontal. La reacción horizontal de B, ya dejen claro que vale 0, por lo tanto no suma. La reacción horizontal en C, la tengo, creo, y vale 2. Entonces aquí me queda más 2. Eso sería en cuanto a reacciones, y ahora empiezo a sumar las cargas externas. Me quedaría menos 5, que sería la carga que está aquí, más 5, que es la carga que está aquí arriba. Más 5, y me faltaría la carga distribuida que está acá. La altura de esto sería 8, por lo tanto la carga distribuida sería 16. Positivo, entonces me quedaría más 16, y esto es igual a 0. Entonces esto me está diciendo que la reacción horizontal de A, esto se elimina, y quedaría 16 más 2, y quedaría menos 18. Por lo tanto, queda en sentido contrario de cómo lo supuse. Entonces, si yo lo coloco directamente en el despiece, me quedaría que tengo una carga aquí que vale 18, que sería la reacción eh, horizontal del nodo A, o del apoyo A. ¿Sí? Entonces, lo que me faltaría ahora sería calcular las reacciones verticales. Incluso lo puedo hacer directamente. ¿Sí? Entonces, voy a hacer eso directamente para encontrar directamente las reacciones. Incluso no voy a perder tanto tiempo y le voy a dar directamente los valores, ¿ya? Lo primero que tendría que hacer sería la ecuación de
de fuerzas en el eje Y. O sea, hago sumatoria de fuerzas en Y y me quedaría como incógnita esta reacción vertical y esta reacción vertical. ¿Ya? Y obviamente a esa ecuación o esa sumatoria le sumo las fuerzas que son verticales, o sea, esa y esa. La reacción vertical en C vale 0, por lo tanto no va. ¿Ya? Y la otra ecuación que tendría que colocar, o la otra sumatoria, como ya dije hace un rato, sería la sumatoria de momento. Entonces ustedes pueden momentar en cualquier parte. Yo lo que haría sería momentar en B. Allí, si momento acá, calculo directamente la reacción vertical en A. ¿Ya? Y les voy a dar directamente el valor de eso, que vale 3,6, o sea, menos 3,6, o sea, vale 3,6 y está apuntando hacia abajo. ¿Ya? Y la reacción vertical en B me queda 33,6, ¿ya? O sea, está apuntando hacia arriba. Incluso voy a colocarlo esto directamente en el despiece. Aquí va 33,6, va hacia arriba. Y aquí había dicho que vale menos 3,6. Así. ¿Sí? Pero insisto en que no es nada más que lo que ya hemos visto a lo largo de todo el ramo, que es sumatoria de fuerzas en el eje Y de momento. O también podría aplicarse sumatoria de fuerza en X, que ya lo hice anteriormente, para encontrar la reacción. Y con eso ya tengo más condiciones de borde y con eso puedo continuar haciendo el despiece. ¿Ya? Continúo, pues. Entonces ya me puedo ir directamente con esto que está acá. Aquí tengo que buscar una carga, o mejor un corte, que sumado con 18 me dé 10. O mejor dicho, que si sumo esta con esta, me tiene que dar, sumado con esto, igual a 0. ¿Sí? O sea que, si esto es diferente a lo que he dicho antes, en un nodo tiene que cumplirse que la sumatoria de fuerzas internas sea igual a la fuerza externa. Pero si yo tengo una carga distribuida en una barra, tiene que cumplirse que las fuerzas internas o lo de fuerza interna sumado con la fuerza externa sea igual a 0. Entonces, para que esto se cumpla, aquí esto tiene que valer 8. ¿Sí? Porque haciendo esto, yo lo que estoy viendo es que se cumpla esto que voy a explicar ahora. Tengo la carga distribuida y tengo que buscar, por ejemplo, dos así que se equilibren con la barra en general y nos dé igual a 0 la sumatoria. Por eso tengan claro que es diferente a lo que había dicho de los nodos. Digo, por ejemplo, si aquí tengo dos internos, tiene que ser igual al externo. Y ojo con esa diferencia. Por eso aquí, si yo a este menos 18 le sumo 18 positivo, me queda el 10 que está externamente. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahora lo que puedo hacer directamente también es pasar el axial. Entonces me queda aquí 3,6. Ya, aquí tengo que ver qué pasa con esta barra de arriba y esta de abajo, porque no puedo llegar y pasar este axial hacia allá o hacia acá, pues se divide. Entonces tengo que estudiar eso también más adelante. Lo que puedo hacer directamente es encontrar el momento que está acá, y eso lo tengo que ver con la sumatoria de momentos, de la carga distribuida que aparece acá y del corte que aparece acá, del 8. Entonces les voy a dar directamente este valor y vale 65. Está aquí, 65. Y ahí, como dije también, si no lo pueden calcular directamente o si no lo ven muy bien, es aplicar sumatoria de momentos en cualquier punto. Y ahí con eso continuamos. Eh, Igual está súper largo el ejercicio. Aquí sí ya sé que no hay momento, porque hay una rótula. Entonces el momento de 65 que está aquí abajo tiene que pasar directamente acá. Aquí vale 65. Ya entonces con eso podría como ver cómo continuar. Pero igual está difícil de verlo. Podría continuar aquí también con esta barra. Aquí me quedaría lo mismo. Me quedaría hacia abajo 33,6. Al final lo que estoy pasando es el axial. Sí, pero también quedo pillo porque no sé cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Ya sabemos que aquí tenemos una barra birrotulada y tenemos una carga distribuida. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que puedo calcular directamente los cortes. Voy a hacer de nuevo el dibujo. Si yo tengo la barra, tengo la carga distribuida, ya, y yo tengo Q, tengo L, puedo encontrar directamente los cortes que se generan acá.
que serían QL medios. Q por L medios. Al final es como si yo estuviera trabajando en una viga simplemente apoyada. Q por L medios. Y con eso puedo continuar con el despeso. Entonces aquí no tengo momento tampoco y esto me quedaría Q por L medios, como dije. Q por L sería 6 y si lo divido en 2 me queda 3. O sea, aquí tendría 3 y tendría 3. Entonces este es un caso que ya puede ser conocido. Y esto se cumple obviamente siempre que la carga que está sea simétrica. Porque si es por ejemplo, una carga distribuida triangular, también se podría calcular obviamente los cortes que se generan ahí, pero hay que aplicar sumatoria de momento en un lado para tener del otro y viceversa. ¿Sí? Y ojo, considerando que la barra sea birrotulada. Si no es birrotulada, no se podría hacer, porque puede que haya un corte aquí y otro acá diferente, dependiendo de las barras que están a los lados. Aquí se puede hacer esto solamente porque tengo una carga en una barra que es birrotulada. Entonces encontré el corte aquí arriba, el corte aquí abajo. Entonces aquí podría continuar hacia acá. Tengo este de acá, que sería menos 3. Tengo este que vale 8. Y sumados con otro me tiene que dar igual a 0. O sea, yo sumo estos tres esfuerzos internos y me tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, el axial que tiene que haber aquí tiene que valer 5. ¿Sí? Repito lo que dije antes, si sumo los tres esfuerzos internos me tiene que dar igual a la fuerza externa. Como no hay ninguna carga externa puntual acá, tienen que ser igual a 0. Y aquí se cumple eso. Entonces ahora puedo pasar directamente este axial acá. Me quedaría 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Aquí no tengo el corte. O sea, si se acuerdan, los cortes de la columna pasan como axial a las vigas. Entonces, este lo tengo que sumar con este, y sumado con este me tienen que dar igual a 0. Por lo tanto, puedo pasar directamente este acá. Aquí no hay ninguna fuerza externa, por lo tanto, también puedo pasar este directamente para acá, 5. Aquí no hay ninguna carga externa. Por lo tanto, esto lo tengo que sumar. Y se tiene que sumar con otro que está acá y que la sumatoria me sea igual a 0. Por lo tanto, aquí este tiene que valer 8. Después sigo para acá, este tiene que valer 8 también. Porque no hay ninguna fuerza externa. Aquí no hay momento, entonces podría calcular el momento que está aquí abajo. ¿Cuánto vale la altura de eso? 3. 8 por 3, 24. Entonces el momento que tiene que aparecer aquí vale 24. Como en este extremo de acá no hay momento, este momento de aquí arriba pasa directamente hacia abajo, en sentido contrario. 24. Aquí también puedo calcular directamente el momento que se genera aquí abajo. Entonces tengo que momentar arriba o abajo, considero el momento que está aquí afuera y este que está acá. O sea, el momento que genera esa fuerza. Y debería ser 34. Así. Ojo con esto. No, perdón, me equivoqué. Pues dije 24, era otro valor. Era 34. Ya, y ojo con esto. No porque tenga el mismo corte a los dos lados significa que tenga el mismo momento. Ya, ojo con eso. Porque, por ejemplo, yo podría tener como dos cortes aquí y un momento acá, pero puede que aquí no haya momento. Podría ser un caso. Por eso, como que es importante calcular los dos momentos y no asumir que porque tengan el mismo corte en los extremos, el momento es igual. Ya, entonces, puedo continuar acá. Como aquí no hay momento, aquí tengo este momento, significa que aquí tiene que pasar este momento aquí y vale 34. Aquí no puedo continuar porque no tengo los cortes. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde podría continuar? Eh, Aquí, po. Mira, si tengo este 8 de acá y este 5 de acá, significa que aquí tiene que valer 3, la que está aquí horizontalmente. 3, y aquí también vale 3, e incluso se compensa con el que ya calculé. Sí, con este 3 que está aquí, con el que está aquí abajo se compensa. ¿Ven? Y de esa forma empiezo a continuar o empiezo a calcular todo lo que sería la estructura. Al final es como que esto puede ser complicado en un principio, pero a la larga la práctica
como va haciendo que esto sea mucho más sencillo. Entonces, ahora solamente me faltarían como algunos axiales que van aquí y corte que va acá. Entonces, según yo, lo que se podría hacer es aplicar la carga distribuida que está acá, porque como tenemos una barra birrotulada, podría calcular todo eso. Pero el tema está en que es mucho más complicado porque tengo que ver esto de acá. Tengo que ver cómo se estaría comportando en base a lo que será aquí. Ya, miren, ya me pasé de la hora. Entonces no sé si continúo nomás o lo dejo hasta acá y explico lo último que quería explicar, que era sobre el cálculo de diagrama. O quieren que continúe nomás, aunque pasemos, o que ocupe mucho más tiempo. Díganme ustedes. Ya, ¿vale? Ya, entonces continúo nomás. Ya, entonces, como dije, disculpa, alguien me habló más. Ya, Daniel también. Ya, entonces voy a continuar nomás para terminar el ejercicio completo. Aunque, claro, como digo, me falta con esta carga distribuida encontrar los cortes y sí, los cortes que se generan acá, o mejor dicho, los esfuerzos verticales. Explico después una última cosa que tiene relación con la convención que nosotros ocupamos para calcular los diagramas y con eso estaría muy bien, ¿ya? Así que igual nos vamos a pasar, voy a tratar de hacerlo igual como rápido, pero que se entienda. Entonces aquí ya quedamos, eso se me olvidó explicar también, que si se dan cuenta yo pasé directamente este 3 acá y no lo descompuse ni nada. Aquí voy con esto, en que si yo tengo barras diagonales, lo que puedo hacer directamente es trabajar con los esfuerzos horizontales y verticales, ¿ya? O sea, paso directamente este horizontal que está aquí al lado, con el que está acá, y verticalmente igual, ¿sí? Puedo como pasar los cortes de esa forma, ¿ya? Aunque claro, aquí sí, o sea, desconozco el corte que está acá, ¿cierto? O mejor dicho, el esfuerzo vertical que se genera porque tengo que verlo igual en compensación con la carga distribuida. Así que voy a tratar de hacer el análisis que está acá para encontrar lo que son, por ejemplo, los cortes que se generan aquí. Y en base a eso, calculo lo demás, ¿ya? Se me olvidó de comentar esto en un principio, pero este ejercicio nunca lo había hecho antes, entonces lo estoy haciendo sobre la marcha. Por eso espero llegar como al resultado al que debería llegar. Entonces aquí tengo un ángulo alfa y lo puedo calcular. Esta altura vale 2 y la base vale 5. La altura vale 2 y esto vale 5. Entonces puedo calcular este ángulo. ¿Cómo lo puedo calcular? Con la tangente. La tangente de esto sería 2 partido 5, ¿cierto? Tangente 2 dividido 5. Entonces que el ángulo me queda 21,8. Incluso podría ocupar también la hipotenusa, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me quedaría 5,39. Entonces sería el seno de alfa sería el cateto opuesto. 2 partidos esto, 5,39. 2 dividido 5,39 y esto me queda 21,8, que es lo que acabo de calcular. Al final solamente hice eso como para comprobar que el ángulo estuviera correcto, así que vale 21,8. Ya, entonces ahora voy a colocar la diagonal que tengo acá. Ya, y tengo que encontrar esa carga distribuida que aparece aquí. Y eso sería Q, que vale 5, por el coseno de 21,8 al cuadrado. Por lo tanto, esta carga que está acá vale 4,31. Ya, y 5 por coseno de 21,8 por seno. Estoy ocupando la calculadora, por eso me estoy demorando un poco. Por 21,8. Me queda que esto vale 1,72. 4. Y entonces, ¿cómo continuaría? Incluso antes de eso también podría colocarlo como carga puntual, como aparece acá. Pero claro, al final sería multiplicar esto que yo acabo de calcular por el largo. Entonces puedo calcular el largo de esto, e incluso lo calcule, pues era 5,39. Entonces si yo 4,31 lo multiplico por 5,39, me quedaría aquí 23,23. 23,23, 1 incluso.
Y ahí el 1,724 lo multiplico por 5,39 y me queda como la carga puntual aquí. Que vale 9,29. Pero me dan un segundo que estoy igual como calculando esto, como digo, a medida que estoy avanzando. Entonces igual. Ya, entonces, eh, como que lo que debería hacer ahora sería encontrar, obviamente, los esfuerzos que se generan acá. El corte de acá y el axial de acá. Sí, entonces, eh, si me dan un segundo que igual estoy comprobando los cálculos que estoy haciendo a medida que explico. Igual creo que este análisis no lo había hecho nunca. Entonces igual me está costando harto. Sí, a ver si me dan un segundo. Que igual creo que lo otro que podría hacer en base a la pauta. Si esto debería haberlo hecho antes, le pido mil disculpas por eso, pero igual estaba con harta cosa, entonces por eso mismo lo estoy haciendo sobre la marcha. Ya, dale. Muchas gracias igual por ese comentario. Mm. Que hay un dato que me falta calcular que sería el de la carga distribuida. Ese es como el que me está complicando sacar.
Ya miren, voy a continuar haciéndolo como, o sea, para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de ver. Lo primero es que esta diagonal, yo lo que hago es colocarla como horizontal, como para que se faciliten los cálculos, ¿ya? Entonces yo tengo que esto vale 4,31 y la carga que está aquí abajo, que sería una carga como que está a lo largo de la barra, valía 1,724. Si yo multiplico 1,724 por el largo de la barra, que era 5,39, me quedaría la representación de la carga puntual, ¿cierto? También voy a colocarlo como carga puntual, que sería el 9,29, que era lo mismo que tenía aquí, y en la parte de arriba me quedaría 23,231. 231, ¿ya? Como yo ya conozco la carga distribuida, sé que los cortes valen la mitad. O sea, como que este 23,231 dividido 2 me quedaría 11,62. 11, o incluso, sí, sí, voy a colocarle 62. 11,62, yo sé 11,62. Igual, obviamente, dependiendo de cómo ingrese uno los datos y las aproximaciones que tenga, puede que esto varíe un poco. Ya, entonces mi duda está ahora con la carga axial. Porque igual, eh, como al estar todo hacia un lado, igual habría que ver qué pasa con el equilibrio, como por ejemplo, de este axial que está acá y este axial que está acá. Entonces ahí está como lo que me genera dudas y lo que me está complicando de calcular. Ya miren, para aprovechar el tiempo, les voy a dar directamente los valores a lo que uno llega acá y les voy a mandar fotos de esto, ¿ya? Como del desarrollo que está en la pauta, como para que igual ustedes lo estudien y yo también, pues voy a estudiarlo como para tratar de calcular esto, ¿sí? Entonces les voy a dar directamente los valores a los que uno llega acá, pues, porque igual es difícil el análisis que uno hace acá, pues igual como les digo yo también, nunca he visto un análisis así, o sea, sí lo he aplicado, pero directamente nunca me ha costado tanto haberlo resuelto, la verdad. Ya, entonces voy a dejar como pendiente esta parte y le voy a dar directamente los valores que están en el despiece, ya, solamente para aprovechar el tiempo, pero insisto también en que después les voy a dar todo. Entonces, estos tres, sí, se mantienen igual. Entonces, aquí, o sea, los esfuerzos que están verticales son los que cambian, y ahí es donde me está generando la duda. 11,3 y este de acá sería 13,7. ¿Sí? Creo que lo pillé. ¿Podrá ser o no? No, no creo, es que por eso, yo ya conozco este 3 que está acá y puedo conocer como el que está perpendicular a la barra aquí. Entonces, en base a esa descomposición, yo debería poder encontrar los que están posicionados de esta forma, ¿ya? Por eso al final es como un montón de fuerzas que tenemos que descomponer y ver qué es lo que pasa entre ellas. Por eso está tan complicado y está un poco cabezón el ejercicio. Ya, pero lo importante es que yo ya conozco esta horizontal que pasa aquí, la vertical ya se la acabo de dar, que sale en el análisis que está complicado y que como digo queda como tarea. Y esto quedaría igual a cero porque una barra birrotulada. Ya, incluso otra cosa, yo dudo que la profe pregunte algo así ya. Lo que sí he visto que ha preguntado sería que coloca la barra en diagonal, pero coloca directamente la carga así. Entonces, así es mucho más sencillo porque puedo saber directamente eh, como los cortes directamente. O sea, ya sé esto y en base a las demás condiciones puedo calcular los que están acá. Entonces no va a ser algo como esto, ya porque aquí lo que tenemos que hacer es descomponer esto y incluso nos queda una carga variable a lo largo de la barra. Entonces es mucho más complicado. ¿Ya? Por eso el caso más difícil, o lo que podría, o lo que he visto que la profe ha preguntado ha sido este caso, pero como digo, no es tan complicado. E incluso, aquí se haría lo que comenté en un principio. ¿Se acuerdan que dije si yo tenía una carga perpendicular? La descomponía en el eje vertical y en el eje horizontal. Entonces de ahí trabajo todo y se me hace mucho más fácil todo. No es necesario aplicar nada más. Sí, incluso ahora que pienso, debería ser algo parecido a esto, con este perpendicular que me aparece acá. A ver, pero un poco. No, tengo que revisar ese análisis, me demoraría caleta si lo calculo ahora. Ya, pero entonces nos quedamos con que el corte vale esto. Entonces ahora con esto ya calculado puedo seguir con el resto de las barras. Como ya tengo el 11,3 que está acá, lo paso directamente acá. 11,3. Aquí no hay ningún otro axial, 11,3. Aquí no hay corte, continúa hacia abajo. 11,3.
11,3. ¿Ya? Aquí tengo que ver qué pasa en este 11,3 y este 33,6. Entonces tengo que buscar una cara que sumado acá y lo sumo con los demás me da igual a 0. Por lo tanto sería 22,3. Porque si sumo 22,3 más... no, pues sería al revés, creo. Sí, la dibujé en sentido contrario, me equivoqué yo. Esto iría apuntando hacia arriba. Y ahí sí, pues ahí se cumpliría que si yo a 22,3 le sumo 11,3, me quedaría 33,6. ¿Ya? Entonces ahora puedo continuar al tiro hacia acá. 22,3. ¿Ya? Y el momento también lo tengo que calcular, sería 21,75. ¿Ya? Y de esa forma continúo con el resto de las barras. Sería 22,3. También no hay momento aquí, 21,75. ¿Qué más? Ah, aquí me equivoqué. Sí, el dato lo anoté de más. Este 22,3 sería otro valor porque tengo que ver, yo lo pasé directamente, pues, pero tenía que haber visto con la fuerza externa, se me olvidó eso. Entonces aquí, para que eso se cumpla, tiene que haber una fuerza aquí que valga 17,3. Y 17,3, ¿sí? Porque 17,3 más los 22,3 en sentido contrario me quedan los 5 de afuera. Entonces con esto, ¿qué puedo obtener? Tengo este 11,3 y este 3,6, entonces puedo encontrar el axial que se genera aquí, que vale 13,7. Y así continúo hacia arriba y arriba ya llegué al 13,7 que había escrito antes. Ya, y creo que ahí está listo el despeso. Fue bastante largo, la verdad. Ya, pero se dieron cuenta de cuál es el proceso, supongo. Que al final, en base a las condiciones que yo ya conozco, y por ejemplo, casos conocidos como el de esta barra birrotulada que está acá, y la que estaba aquí arriba, que la verdad el análisis está pendiente porque quedé pillo. Voy encontrando las cosas que están en el otro extremo, ¿ya? Entonces, al final, resumiendo también, es el proceso que hay que hacer. Lo importante que tienen que tener en cuenta sería que la sumatoria de los esfuerzos internos sea igual a la fuerza externa, que es lo que he hecho siempre, ¿cierto? En los casos donde tengo como una barra distribuida, la sumatoria de los esfuerzos de corte de los extremos y de la fuerza tiene que ser igual a 0, ¿ya? No es como en el nodo, ojo con eso. La idea es que la sumatoria de estos cortes más la fuerza externa sea igual a 0. Y eso creo que no sería, o sea, que estaría listo lo que él despiece. No sé si quedó algo, o sea, alguna duda. Obviamente queda como duda esta diagonal, pues, porque tengo que revisar cuál sería el análisis de eso. Pero debería ir por acá. Sí, eso queda pendiente, como digo. No sé si queda alguna duda con esto, porque ahora me queda explicar solamente otro tema con lo que es cálculo de esfuerzo interno. Ya, bueno. Entonces, ahora voy a explicar sobre la convención de signos, algo que se me olvidó explicar y que esto les puede ayudar como a ahorrar tiempo en lo que es la PEP. Voy a ver dónde está el resumen estático. Aquí no tengo la convención. Voy a buscar la convención de signos. Para ahora que necesito el resumen, no lo pido. Estaría obligada. No sé si será este otro. Tampoco. Oh, no, en volar no guardé el otro resumen que había hecho. Que si se acuerdan que incluso en una ayudantía expliqué. Aquí está. Análisis estructural. Tenemos que saber esto y aquí debería aparecer lo que era la convención de signos. Ya, aquí está, ¿cierto? Aquí está. Esta es la convención de signos que nosotros ocupábamos. Voy a cortar esto de acá. Ya, entonces voy a hacer, o sea, esto último que voy a explicar, lo voy a hacer con un ejemplo. Ya voy a colocar una barra y voy a colocar momento igual sencillo. Por ejemplo, un momento de 5, un corte de 2 y axial no lo voy a considerar. No hay.
Entonces, ¿qué es lo que yo hacía antes? Yo tomaba un X variable, ¿cierto? Aplicaba un corte aquí y me aparecían los momentos, ¿cierto? Ya, y los momentos que me aparecían, o los esfuerzos internos, eran los de la izquierda, ¿cierto? O sea, perdón, los de la derecha. Tomaba todo lo que está a este lado, ¿cierto? Por eso queda en este sentido. Queda MX, NX y el corte en función de X, ¿cierto? Entonces yo lo que hacía era aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de momentos, ¿cierto? Aplicaba esta sumatoria y despejaba el M, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Confírmenme de eso, si se acuerdan de ese procedimiento que ocupábamos antes. Que al final en la sumatoria colocaba todas las variables que tenía y despejaba el M, ¿cierto? Entonces ahora les voy a dar eh, como algo, o sea, lo que dije antes, que es un procedimiento que le ahorra mucho más tiempo. ¿Y ahí en qué se basa? Yo no tomo nada de lo que está acá. No tomo nada de eso y solamente me quedo con las que ya conozco. O sea, lo que está hacia la izquierda. ¿Sí? Como dije, estos son los esfuerzos que yo conozco hacia un lado y en base a eso calculo lo que son los esfuerzos internos, ¿cierto? Y entonces, en lugar de tomar la derecha, voy a tomar la izquierda. O sea, me voy a quedar con esto. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es directamente con las fuerzas que ya conozco, ir calculando el momento en función de X y el corte en función de X y el caso de ser necesario, el axial en función de X. Voy a ir con el momento en función de X, M en función de X. Lo coloco igual porque como digo, directamente voy a encontrar todo. Aquí, el primer momento que aparece es el de 5, ¿cierto? Comparo este con la convención de signos y que tengo que es positivo. Entonces, este valor, que es un momento positivo, ingresa directamente en la ecuación de momento. O sea, esto es 5 positivo. ¿Qué otra cosa me genera el momento? El 2 de acá. También, de acuerdo a la convención de signos, es un momento positivo, por lo tanto, sería más 2 por X. Sí, obviamente, igual tengo el X variable, pero al final, directamente en la ecuación voy colocando todo acorde a la convención de signos. ¿Sí? Y de esa forma me ahorro lo que expliqué antes. Entonces me voy también con el corte. Corte en función de X. De acuerdo a esta convención de signos, el corte que tengo es positivo, es 2. Por lo tanto, el corte es 2. ¿Ven? Y aquí acabo de ya encontrar lo que son las ecuaciones de esfuerzo interno. ¿Ven? Entonces, en lugar de ocupar la convención de la derecha y aplicar sumatoria de esfuerzos o de sumatoria de fuerza y de momento, directamente en base a lo que tengo a la izquierda, voy encontrando todo. Otro ejemplo. Si tengo un momento así, 6, también voy a colocarle axial así, 2, y un corte de 3, puede ser. Entonces, repito, voy comparando lo que ya tengo con la convención de signo y directamente voy colocando en los momentos lo que tengo. Entonces, por ejemplo, en momento tengo un momento menos 6, por lo tanto aquí va menos 6 directamente. El 3 me genera un momento positivo, por lo tanto sería más 3 por X. Funciona también que tengo una X variable acá. Corte en función de X, 3. Y axial, n en función de X, de acuerdo a la convención de signo, es negativo, por lo tanto sería un menos 2. ¿Ya? Y de esa forma, directamente, ocupando la convención, pero del lado derecho, y voy ingresando directamente a la fórmula para encontrar las funciones de los esfuerzos internos. Eso sería. ¿Se entendió, no? Se dan cuenta que uno puede ahorrar mucho más tiempo. Obviamente, si ustedes quieren, pueden hacer lo otro, como que al final no es que ustedes elijan solamente uno, pero ahorra mucho más tiempo directamente ocuparlo del lado derecho con la convención de signos del lado derecho, ¿sí? En lugar de aplicar sumatoria de fuerza, del corte y todo el tema. Eso sería. ¿Se entendió eso que acabo de hacer? Porque con eso ya estaría terminando la ayudantía de hoy. ¿Entienden cómo la diferencia también en las dos formas de hacerlo? Todo claro. Bacán. Entonces, eso sería. Y al final, incluso como ejercicio les puede quedar para ustedes que calculen esto ocupando el método antiguo y como lo acabo de explicar ahora, que repito, es ver la convención de signos de la izquierda y directamente voy ingresando toda la fórmula, pero van a llegar a lo mismo. ¿Sí? Eso sería. Ya, terminando la ayudantía, no sé si queda alguna duda. Ya, eso es lo otro también que se me fue a explicar, que yo esta ayudantía, o sea, no, que además de estas ayudantías que yo he hecho, aquí si se van a extras, aparece otra ayudantía, que es ayudantía 8.
Aquí hay 3 ejercicios más. Está este de acá. Está este de acá también, que también es un proceso de despiece que es más o menos complicado. Incluso aparece la carga distribuida triangular. Y también aparece este ejercicio, ¿ya? Incluso, como que si esta ayudantía no estuviera acá, lo más probable es que hubiera hecho esos ejercicios en esta ayudantía, pero como para que tengan más material, decidí hacer este ejercicio que está acá. Pero a lo que veo es que aquí tienen como una ayudantía extra de la que pueden estudiar, ¿ya? Donde aparecen más ejemplos de despiece y también explico todo lo que hemos visto a lo largo de la ayudantía, lo que es despiece en viga, método del arbolito, explica todo. De hecho, por eso también tengo esta ayudantía acá, porque es muy buena, como que es muy completa. Eso, para que la tengan en cuenta. También aparece en otra guía, aparece guía de esfuerzo interno en vigas, que es el procedimiento que ocupábamos antes. También aquí aparece la guía de despiece, que obviamente explica lo que es el procedimiento de despiece y cómo resolverlo. Y eso sería. También, como dije, acabo de subir este ejemplo de cargas en vigas simplemente apoyadas para entender cómo calcularlo. La carga triangular, que es la más importante, la distribuida, que ya la conocemos. Pero eso sería, al final, como que tienen material de sobra como para estudiar y para ver también. Así que eso sería la ayudantía del día de hoy. No sé si les quedó alguna duda. ¿Alguna duda? Obviamente queda pendiente este cálculo de acá. Voy a resolverlo y lo más probable es que en un video aparte lo suba explicándolo, ¿ya? Para que lo tengan igual. Eso sería. Chiquillos, no sé si les queda alguna duda. Hola Lucas, yo tengo una pregunta. Ya dale, dale, dime. Eh, no es de la materia, es que ¿tiene algunas pruebas 3 así de las PEP 3 que de semestres pasados? Es que mira, lo que pasa Ah, es que tengo algunos trabajos o pruebas que han sido en modalidad online, la verdad, ¿ya? No ujú, tengo como cuando era presencial. ya, Mira, deja ver si pido alguna. Igual si quieren las puedo subir, porque igual es muy diferente a como eran. Mira, este es de una compañera o una niña que hizo el ramo el semestre pasado también y que me mandó su prueba como para, porque tenía ciertas dudas ya. ujú, Katina Morales se llamaba. La verdad es que aquí están los ejemplos. Mira, este es un caso de una viga que no es nada fuera de lo que ya hemos visto, ¿cierto? sí, Esta sería una pregunta uno. Pregunta dos. Esta acá. ¿Se acuerdan que les dije que podría entrar algo así? Porque este fue el ejercicio que yo vi. Sí, sí, ven, entonces también, si se dan cuenta, tampoco tiene mayor complicación. Tenemos la carga distribuida en la diagonal esa, y aquí lo que pasa es que tenemos como una fuerza externa en esa barra. Entonces también hay que seguir haciendo el despiece con esa barra, porque no tiene mayor complicación que eso. Hay un momento externo. Y lo que pedían serían dibujar los diagramas de esfuerzo interno. ¿Qué más? Aquí. Que esto sería pregunta 3. Esto también es como más de análisis. Dice, te dan el momento flector y en base a este diagrama ustedes encuentran las cargas externas. Aquí también hay otra pregunta. Determina el despiece para la estructura mostrada. Aquí aparece el caso que hicimos hoy día, ¿sí? Así que obviamente va a quedar eso pendiente, como les digo, y voy a subirle como un video aparte, yo creo, desarrollando esto ya, para que lo tengan en cuenta. Ven, eso sería, pero la verdad no les puedo compartir obviamente esta prueba con ustedes porque es de alguien que dio el ramo y también puede que las preguntas no estén correctas, ¿ya? Las pautas yo también no las tengo. Creo que también podría aquí haber una pauta. Sí, mira, aquí hay otro ejemplo. Este sí me lo mandó la profe, este sí podría subirlo. Pero eso sería como lo único que tengo de otro semestre. Mira, aquí incluso es de Search, así que esto ya creo que no lo va a preguntar la profe. Sí, eso sería lo único que tengo, la verdad, no tengo nada más allá de eso. ya, sí se entiende. Si lo podéis subir igual bacán, pues Sí, dale, las ese pautas de la profe, que te había obviamente mandado la eso profe. lo puedo subir. La que me mandó la alumna no puedo, porque es de ella, obviamente. O Sí, incluso pues, podría como tomarle un pantallazo como las preguntas para que les quede de tarea. Eso sería lo que podría mandarle. ya, pues, muchas gracias. Eso, no sé si queda alguna duda. O otra duda aparte de esa. Ya, bueno, entonces voy a dejar de grabar y terminaríamos la ayudantía.